Jesús, tú eres eterno y tu misericordia dura para siempre, y nosotros te adoraremos eternamente y para siempre. En esta tarde te damos gracias por tu inmenso amor, por tu infinita misericordia, y te pedimos que seas para nosotros en esta tarde el espíritu de consejo, el espíritu de sabiduría y de temor del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a buscar primer libro de Juan, primera carta, epístola de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Lo tiene usted ya en sus manos? ¿Ya lo encontró? Lo vamos a leer detenidamente. El tema se llama ojos para ver, oídos para oír. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hermanos, el Evangelio, ahorita vamos a seguir leyendo los demás versículos. El Evangelio no se trata de una historia que pasó hace 2000 años. El Evangelio no se trata de una idea o de un ideal. El Evangelio se trata de una persona que vivió en la tierra hace 2000 años, cuyo nombre es Cristo Jesús. El apóstol Juan escribió lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Diga conmigo lo que hemos oído. Diga conmigo lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que hemos contemplado. Dígalo. Diga conmigo lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El Evangelio se trata de oír, de ver, contemplar y palpar a Cristo Jesús. El día de hoy, sabemos que Juan caminó literalmente al lado del Maestro Jesús. Sabemos que él habló con él, que él recostaba su rostro, su cabeza en el pecho del Maestro, que comían juntos, caminaban juntos, predicaban juntos, servía al Maestro. Y por eso él dice lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado con nuestras propias manos. El apóstol Juan, él tenía el recuerdo de cuál era la sensación de tocar a Jesús, de tocar su cuerpo, su mano, sus brazos. Juan recordaba el sonido del ritmo cardíaco porque podía escuchar el propio corazón del Maestro. Qué privilegio tuvo Juan, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, el Evangelio continúa siendo el mismo. Se trata de oír la voz de Cristo Jesús. Se trata de ver a Cristo Jesús, de contemplar su gloria, de palparlo con nuestras manos. Es algo tangible, es algo real, no es algo etéreo, no es algo místico, no es algo más allá de los sentidos. Es más allá de los sentidos, claro, pero también nuestros sentidos pueden ser tocados por Él el día de hoy. El versículo 2 dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién, amados? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús, Cristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido.
Solo podemos anunciar, solo podemos testificar de aquello que hemos visto u oído. Todo lo demás es religión vana, es religión vacía. ¿Por qué muchas personas no tienen la facilidad, o por qué muchas personas no consiguen testificar de Cristo Jesús? Porque ellos ni le han visto, ni le han oído, ni están contemplando su gloria, ni están pasando tiempo en su presencia, y es muy difícil hablar de algo que tú no conoces. Es fácil hablar de la historia de Cristo Jesús. Un maestro de historia en una preparatoria o universidad te puede hablar perfectamente de la historia de Cristo Jesús, pero otra cosa es hablar del Verbo encarnado, de la revelación de Cristo. Es otra cosa, y solamente podemos anunciar lo que hemos visto u oído. Necesitamos aprender el arte de pasar tiempos en la presencia de nuestro Señor Jesús. Necesitamos aprenderlo, mis amados. Necesitamos descubrir una vez más el camino al trono, el camino a las cámaras secretas del Señor. Necesitamos volver a su presencia y volver a tener hambre y sed de Él. Todo lo demás es religión vacía. Nos deparamos el día de hoy que la iglesia se ha conformado una vez más con la religión vacía. Cumplir una serie de estatutos y de normas y de preceptos de hombres. Reunirse con un grupo de personas en determinado local para escuchar una vez más la homilía. En el pasado era homilía, hoy la predicación. Y pasamos de unos cantitos que antes eran cantos que siempre cantábamos y que eran los mismos de siempre, a nuevos cantos, pero se vuelve una vez más una rutina, se vuelve una vez más una religión vacía. Si tú no aprendes a pasar tiempos en su presencia, cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando nadie lo sabe. Jesús le dijo a los discípulos: ¿quieren aprender a orar? En Mateo 6, ¿quieren aprender a orar? Muy bien, entonces hagan, lo primero que deben de hacer es enciérrense donde nadie los vea. Porque la oración no es un trofeo que se presume. La oración no es para impresionar a alguien, cuánta oratoria o cuántas palabras bonitas tengo para hablar con Dios. La oración es una plática íntima entre tú y Dios. Es una relación vertical en este momento, Dios y yo, y nadie más. Ora en lo secreto a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El arte de la oración, el arte de la búsqueda, es un arte que se ha perdido. El hambre por Dios, el hambre por conocer a Cristo se ha perdido. Las personas se contentan solamente con ser salvos, como si eso fuera el todo. Claro que Jesucristo vino para salvarnos, pero vino para tener una relación directa, una relación diaria, una relación real con cada uno de sus hijos. ¿Qué padre quiere engendrar hijos para nunca más volver a hablar con ellos? ¿Cuál padre hay así? Todo papá engendró hijos e hijas para abrazarlos, para enseñarlos, para criarlos, para ayudarles, para amarlos. Y aun cuando los hijos parten de casa, el deseo de los papás es que los hijos vuelvan un día a estar con ellos. Y no es diferente de Dios. Dios es el Padre Celestial. Acompáñame a Isaías capítulo 6, versículo 1. Dice Isaías: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Uzías era el rey de Judá, y Uzías fue un buen rey que Dios levantó, pero cuando ya era fuerte, cuando ya era grande, Uzías se enorgulleció, se enalteció su corazón, y Dios lo tuvo que sacar del reinado.
y lo sacó con un juicio muy fuerte, lo hizo leproso, porque se atrevió a entrar al tabernáculo con los incensarios. Y Dios lo hirió con lepra y fue desterrado a una casa de campo, y su hijo siguió reinando como rey regente. Pero dice la palabra que cuando murió el rey Usías era primo de Isaías, el profeta de Israel. Era su primo. Pero hasta que muere Usías, Isaías tuvo una visión, Isaías tuvo un arrebatamiento, Isaías tuvo una experiencia sobrenatural que cambió totalmente su ministerio, cambió totalmente su vida. Y desde el capítulo 1 al capítulo 6, entre el 1 y el 5, Isaías da profecías de parte del Señor, y son profecías muy duras hacia el pueblo de Israel, hablando del pecado del pueblo de Israel. Después usted lo puede leer y puede investigar. Usted va a ver que en el capítulo 1 al capítulo 5, Dios usa la boca del profeta Isaías para denunciar el pecado de la nación de Israel. Pero en el año que muere el primo de Isaías, que es el rey Usías, dice la palabra que él vio al Señor y lo ve sentado sobre un trono alto y un trono sublime, y dice que vio que las faldas del Señor, de sus ropas, llenaban el templo. En el hebreo, en el lenguaje hebreo, estas frases que están escritas aquí dan una idea. No solamente vio un trono alto y sublime, sino que él vio un trono que se estaba continuamente elevando, continuamente haciendo más alto y más excelso y más eterno y más glorioso. Isaías empieza a ver la gloria del Señor. La gloria del Señor no es estática. Dios no tiene una gloria que podemos medir y que podemos decir hasta aquí llega la gloria, la santidad y la hermosura de Dios. La gloria es algo que está en aumento para nuestra capacidad de entendimiento. Es una cosa eterna. Por eso esta canción que el Señor nos dio hace un tiempo, eres eterno. Cuando yo canto eso, mi corazón se inunda de asombro, porque eterno es una palabra que no podemos entender. No podemos entender la eternidad, ese concepto de eternidad no lo entendemos aún. No podemos entender que Él no tiene principio ni fin. Isaías ve ese trono alto y sublime y que está elevándose cada vez más. Y mientras más se eleva ese trono, Isaías se siente más lejos y más lejos de esa gloria y de esa presencia. Él sigue viendo esta visión celestial y dice: por encima de él había serafines. Hay ángeles, hay arcángeles y hay serafines, hay querubines en el trono. Son diferentes tipos de seres celestiales. Por ejemplo, los 4 seres vivientes son 4 querubines y son muy raros. Los puedes ver en Ezequiel capítulo 1, en Apocalipsis los encuentras a los 4 seres vivientes que son querubines. Pero él ve serafines, y lo que conocemos de la palabra de los serafines es que es como si fueran ángeles, pero tienen 6 alas. Y estas 6 alas tienen un propósito, porque al parecer lo que nos dice la palabra, los serafines son seres celestiales que están constantemente delante de la presencia gloriosa de Dios. Y es tan gloriosa la presencia de Dios que 2 alas que Dios les dio a estos serafines son para cubrir sus rostros, y otras 2 alas son para cubrir sus piernas, y con otras 2 alas vuelan. Se pueden imaginar eso como si fueran capullos volando. Pero están ante la presencia de Dios y vuelan por encima del trono de Dios. Y dice la palabra en el versículo 3: y el uno al otro daban voces diciendo. Estos querubines se comunican, estos serafines, se comunican entre ellos gritando, clamando, y lo hacen con una voz fuerte, una voz estruendosa, y están clamando: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria.
uno le está gritando al otro serafín esto, cuando el otro le responde: verdaderamente es santo, es santo, es santo Jehová Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y están en comunicación todos estos serafines. ¿Cuántos son? Yo imagino que son millares y millares y millares de serafines que están asombrados delante de la hermosura, delante de la gloria, de la magnificencia, del poder, de la sabiduría, de la riqueza, de la potencia, del reino que hay en nuestro Dios. Y se tienen que cubrir el rostro porque no pueden aguantar tanta hermosura y tanta gloria. Y dice la palabra que a la voz de los que claman, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Los quiciales, el quicio es el hoyo donde embona una puerta y es el eje de la puerta. Los quiciales en realidad son los hoyos en el piso donde se asientan las puertas y giran para abrirse y cerrarse. Esos son los quiciales, según tengo entendido. Es tan fuerte la voz de los que claman, porque la palabra habla de los ángeles en hebreos que son poderosos en fuerza y poder. Un ángel destruyó a 80,000 enemigos en los tiempos de Ezequías. Un ángel en los tiempos de David, por juicio de Dios, mató a 20, no me acuerdo si eran 17,000 o 24,000 del pueblo de Dios en un solo día. Un ángel. Son tan poderosos que los quiciales de las puertas empezaron a temblar por el sonido del clamor, de la impresión, de la santa agonía que sienten estos seres celestiales delante de su presencia. Yo no sé si tú entiendas, pero es una agonía de adoración. Es una adoración agonizante la que ellos sienten delante de la presencia. Y cuando Isaías empieza a ver este escenario celestial, la primera sensación que viene a él es una sensación de muerte, de temor, de miedo, de horror, un santo horror, un santo pánico. Y él dice en el versículo 5: entonces dije, ay de mí. Aquí se acabó mi historia, aquí se acabó Isaías. Ay de mí que soy muerto. Soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estoy muerto. Estoy muerto porque mis ojos vieron a aquel que es santo y yo no soy santo. Estoy muerto. Qué cambio de actitud. Este Isaías, que estaba profetizando juicio por causa del pecado de Israel, los primeros 5 capítulos, ahora él se da cuenta que en realidad su justicia es nada delante de Dios. Quiero que entiendas que Isaías era un profeta justo. Isaías no era un pecador como todo mundo, era un hombre justo, pero delante de Dios no hay justo ni aun uno. Romanos 2. Delante de la santidad de Dios, nuestras justicias son como trapos sucios. Ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Estamos hablando de tener ojos para ver y oídos para oír. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Estás listo para morir? ¿Estás listo para que tu carne muera? Y voló hacia mí, versículo 6, uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas.
Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa. No dice cubierta tu culpa, dice es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿A qué se refiere ese carbón? Sabemos que Cristo entró en el santuario celestial y ofreció su vida en propiciación por nuestros pecados. La vida de Cristo tocó los labios de Isaías en ese momento y fue quitado su pecado. Después que este carbón ardiendo del altar del trono toca los labios de Isaías, dice la palabra en el versículo 8, después, diga conmigo, después, oí la voz del Señor. Fue hasta después de tratar con el pecado en su propia vida que entonces Isaías pudo escuchar la voz de Dios. No sé si está captando hacia dónde vamos. Pero es necesario oír a Dios personalmente. Es necesario que tú tengas una experiencia, y no una, sino que entres en una vida de encuentros personales con Dios, donde tú le veas, para que tu vida sea cambiada, para que tú seas tocado con ese carbón del altar, con la vida de Cristo, y comiences a oír su voz. Oí la voz, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo, engruece es como llénalo de un callo, de una caparazón. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Voy a explicar en este momento de qué se trata este versículo, porque pareciera que Dios quiere destruir a la nación de Israel. Pareciera que Dios es antagonista o antagónico con Israel. Dios quiere enviar sus mensajeros. Dios quiere levantar sus portavoces. Los encontrará en puerta del cielo. Encontrará hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio, que estén dispuestos a soportar el calor de un carbón ardiendo en su boca. Habrá hombres y mujeres aquí que dirán: heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere levantar mensajeros. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, la palabra de reconciliación, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 en adelante. Pero Dios le dice: ve con este pueblo para que o escuchen y no entiendan, para que vean pero no comprendan. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él necesidad. Hermanos, la experiencia de Isaías es una experiencia basada en la misericordia de Dios. Nadie puede entrar a su presencia si no ha sido invitado. Ninguno de nosotros podremos tener experiencias con Dios si no es por su misericordia, y la encontramos a través de Cristo. Por eso dice la palabra que siempre que lleguemos al Padre, oremos a través del nombre de Cristo, para encontrar gracia, para hallar oportuno socorro de parte del Señor. Pero vemos que después y solo después de estar limpios de nuestro pecado podremos oír la voz del Señor. Hermano, ¿por qué yo no escucho la voz de Dios como ustedes dicen que le escuchan? Bueno, para empezar, yo no me considero más santo que nadie.
Y lo que te voy a decir no es con un aire de orgullo, de soberbia o de que alcancé algo o hemos alcanzado algo, no es así. Estamos buscando más el rostro de Dios, estamos buscando más la gracia y la misericordia de Dios para escucharle y no dejar de escucharle. Pero si tú no le estás escuchando, muy probablemente y con casi toda certeza te puedo decir que es por causa de pecado en tu vida. Si no vas a decir amén, di por lo menos ay o algo para saber que estás allí. Te hablo esta palabra con mucho amor, pero si no estás escuchando la voz de Dios, simplemente es porque hay pecado en tu vida, del cual necesitamos ser purificados. ¿Por qué Dios le dijo a Isaías: engruesa el corazón de este pueblo para que no oigan ni vean, oyendo y viendo? Israel estaba muy a gusto con la liturgia del templo. Ellos estaban a gusto con la liturgia. Yo no sé si tú sepas qué estaba sucediendo en los días de Isaías. Había un templo y estaba allí funcionando todo el sistema de sacrificios, todas las fiestas, las 3 fiestas generales o 7 fiestas de Israel, las lunas nuevas, los días de reposo, los sabbats que tanto practicaba y practica todavía el pueblo de Dios hasta el día de hoy. Ofrecían los animales, subían a Jerusalén, se hacían los sacrificios de paz, los sacrificios por causa de la conciencia, todo tipo de sacrificios se hacía en ese lugar. Y ellos estaban a gusto con la liturgia del templo. Pero Israel había dejado, a mucho tiempo ya, había dejado de contemplar la gloria de Dios. Estaban a gusto con su liturgia. En Isaías 1, 14 al 16, no lo busques, solamente escúchalo. Dios reprende al pueblo y le dice: vuestras lunas nuevas. Luna nueva era un día de fiesta, para los que no entienden, era un día específico que se marcaba con la entrada de la luna nueva. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, y esto es Pascua, Pentecostés y tabernáculos, ¿ok? Y las fiestas menores, y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Te imaginas qué duro sería para ti si alguien te dice: queremos celebrarte tu cumpleaños? Y todo el mundo va a tu casa, pero la persona más ignorada eres tú. Llegan con la comida, con la bebida y todos están platicando, cotorreando, ¿verdad? Alguien prende la televisión, pone una película y por ahí los niños están en los brinca y todos acá jugando, pero todos te ignoran y hasta te están diciendo: por favor, tráeme por favor aquel vaso, tráeme aquello. Oye, ¿puedes cocinar esto? Oye, se me rompió esto, ¿lo puedes limpiar? ¿Puedes recoger los vidrios que rompí aquí? Oye, mi hijo vomitó en tu baño, ¿lo puedes ir a limpiar por favor? Oye, se nos acabaron las cocas, ¿puedes ir por ellas en tu cumpleaños? Sé que muchos lo entienden porque se lo hacen a sus papás cuando los visitan en sus cumpleaños. Generalmente la que más trabaja en el día de su cumpleaños es la mamá o el papá. Pues estas fiestas eran días de encuentro con Dios. Las fiestas eran días de encuentro con Dios. Las lunas nuevas, los días de reposo, eran días consagrados para estar en la presencia de Dios. Pero el pueblo no estaba en la presencia de Dios, el pueblo estaba en la fiesta. Y el pueblo dejó de oír a Dios. El pueblo dejó de ver a Dios. Las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Había asesinatos, homicidios en la mano de la nación. Y Dios clama a su pueblo y les dice: lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y esta palabra es para ti.
en esta mañana, en esta tarde, en esta hora. Esta palabra es para ti, esta palabra es para mí, esta palabra es para la iglesia del Señor. Lavaos y limpiaos. Basta de pecado en tu vida. Basta de iniquidad en tu familia. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dios quiere que tú dejes de hacer lo malo, iglesia. Dios quiere que dejes el pecado de una vez por todas. ¿Por qué? Porque Él es santo y no te puedes acercar a un Dios santo con pecado. No puedes escuchar a Dios con pecado en tu vida. No podemos acercarnos a Dios si hay iniquidad en nuestro corazón. Dios no nos puede bendecir. Él tiene que disciplinarnos si hay pecado. Y a Dios no le agrada disciplinarnos. A Dios le agrada bendecirnos, pero si es necesario, nos disciplinará para que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Alguien diga amén, por favor. En Isaías 43:8, no lo busques, solamente escúchalo. Dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Esta palabra, qué dura es. Dios le llama a su pueblo un pueblo ciego que tiene ojos y un pueblo sordo que tiene oídos. Esa es la condición de la iglesia el día de hoy. Esta es nuestra condición. No estés pensando en aquella otra congregación que yo conocí, que no, es que están re mal. Es para nosotros. Muy probablemente nosotros somos el pueblo que tiene ojos pero somos ciegos, y que tiene oídos pero somos sordos espirituales. Te hago una pregunta y respóndela en voz alta si eres lo suficientemente valiente. ¿Estás caminando en la perfecta voluntad de Dios el día de hoy? ¿Qué necesitamos para caminar en la perfecta voluntad de Dios? Oírle, verle. Pero para eso necesitamos dejar el pecado. Vamos a orar antes de continuar, amén. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, abre mis oídos. Dile conmigo: Señor, abre mis oídos para oírte. Señor, abre mis ojos para verte. Limpia mi pecado. Dile al Señor conmigo en esta hora: Señor, límpiame de mi pecado. Arranca toda iniquidad. Destruye la concupiscencia en mi vida, Señor. Señor, dile conmigo: tócame con ese carbón encendido de tu altar, Señor. Que la gracia de la sangre de Cristo me toque en este día, Señor. Que la sangre, Señor, me bañe una vez más. La sangre del Cordero, la sangre de Cristo, Señor, se derrame sobre mi vida el día de hoy. Te lo pido en el santo nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Todos conocemos muy probablemente la historia del profeta Samuel. Esta historia está en primer libro de Samuel. Y en los primeros 2 capítulos nos narra la historia de la familia de Samuel y de la familia de Elí, el sumo sacerdote. ¿Cuántos la conocen esta historia? Levanten la mano, por favor. Entonces, ¿cuántos no conocen esta historia? Levanten la mano también. Ok. Entonces les voy a dejar de tarea que la lean. No vamos a tener tiempo de leer la historia, pero la mamá de Samuel era una mujer estéril. En aquella época era permitido por la ley que un hombre tuviera 2 o más mujeres. Y un hombre llamado Elcana tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Penina tenía hijos. Muy probablemente yo creo que tenía de 4 a 5 hijos. Ahorita voy a explicar el por qué yo creo eso. Y como hasta el día de hoy, en aquella época, para la mujer lo más importante era ser fértil y tener hijos, porque era lo más importante para un hombre, tener descendencia. Y habían pasado muchos años y Ana no podía embarazarse porque era estéril. Pero añadiéndole aún a ese dolor, más dolor, la otra esposa del Elcana, llamada Penina, dice la palabra que la irritaba todos los años porque no tenía hijos.
Y un día cuando subieron a la fiesta a Silo, que era el lugar de adoración donde estaba el tabernáculo de reunión, subieron a Silo y dice que Ana entró en el tabernáculo, entró en la presencia del Señor a orar y empezó a llorar amargamente porque estaba soltando su trauma, su dolor de ser estéril. Y estaba tan exhausta, estaba tan cansada de ese dolor, que dice la palabra que su voz no se escuchaba y solamente se veía el movimiento de sus labios. Y el sacerdote Elí pensó que estaba ebria y le dijo a la mujer: mejor vete hasta que se te pase el efecto del alcohol y después vienes a orar. Y le dices: no, Señor, no estoy ebria, lo que pasa es que soy una mujer con un alma acongojada porque no tengo hijos. Y el sacerdote Elí le dijo: que el Señor conceda las peticiones de tu corazón, pero vete en paz. Se regresó consolada por el Señor y ese mismo año se embarazó. Y tuvo un hijo al cual le puso por nombre Samuel. Y se quedó con él un tiempo. Y cuando le quitó el pecho al bebé, dice que regresó a Silo y le dijo al sacerdote: ¿se acuerda de mí? Yo soy aquella mujer que lloraba amargamente aquel año. Pues el Señor concedió respuesta a mi petición y me dio este hijo, pero yo le dije al Señor que si me concedía un hijo, yo se lo iba a dar a él, y lo traigo para dejárselo. Va a servir al Señor todos los días de su vida. ¿Qué cosa más fuerte, no es así? Una madre dar a su hijo. Claro que lo dio, pero nunca dejó su maternidad, porque cada año ella regresaba y le hacía una túnica especial a su hijo Samuel, y tenían contacto. Y dice la palabra que después de Samuel, Dios visitó a Ana y le dio 5 hijos más. Entonces en total tuvo 6 hijos, con certeza más que Penina, porque Dios es un Dios que nos da la revancha. Y aparte porque en el cántico de Ana dice que Dios cerró el vientre de su enemigo. Pero después de esta historia dice la palabra que Samuel está en el templo y empieza a crecer, el joven Samuel, pero empieza a crecer en el temor de Dios. Y este jovencito llamado Samuel, él no lo sabe, pero él será uno de los grandes profetas y jueces de Israel, porque Samuel fue el último de los jueces de Israel. Para quien no lo sabía, fue el último juez, Samuel. El libro de Jueces termina cuando comienza la historia de Samuel. Pero él no lo sabía, él solamente era un niño que él sabía que había sido un milagro y que había un propósito con su vida. Pero en ese mismo tiempo dice la palabra de Dios que Elí, el sumo sacerdote, tenía 2 hijos, llamado uno Ofni y Fines. Estos 2 hijos, por causa del linaje, también son sacerdotes. No son el sumo sacerdote, pero son sacerdotes. Y ellos se encargan de cuidar los sacrificios. Pero en lugar de cuidar de los sacrificios, ellos abusaban de los sacrificios. Por ejemplo, los sacerdotes y la familia sacerdotal tenían derecho a comer de la carne que era ofrecida en el altar, pero solamente podían comer de ciertas partes de la carne, y cuando ya habían sido ofrecidas en el fuego a Dios, o sea, ya quemadas. Ciertas partes de la carne. Ellos cuando llegaban las personas a ofrecer la carne, antes de que fuera quemada, con un garfio tomaban de la carne cruda lo que agarraran y se lo llevaban. Dice la palabra: así menospreciaban el altar de Dios y así hollaban los sacrificios de Dios. Pero si eso fuera poco aún, dice la palabra que se acostaban con las mujeres que iban a orar a la puerta del tabernáculo. O sea, se envilecieron teniendo relaciones sexuales con las mujeres que iban a adorar. Estos 2 hombres, que por cierto eran casados. Y dice Dios que envió un hombre que le profetizó a Elí: ¿sabes qué? Tú has honrado más a tus hijos que a mí, porque no les has estorbado, no les has dicho nada. Y ellos se han comportado gravemente en su pecado. Desde hoy te digo que no va a quedar varón en tu casa que llegue a la ancianidad, que llegue a la vejez. Todos van a morir jóvenes y todos van a andar vagando y todos van a estar pidiendo una limosna del templo. Ese es el contexto de la historia de Samuel. Pero lo más triste que sucedía en la época de Samuel
y creo que es el sentir de mi corazón para el día de hoy, es la siguiente parte de la escritura que está en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Búscalo conmigo. Aquí Samuel ya no es un niño, aquí Samuel ya es un joven. Y dice el versículo 1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Es algo bueno, pero vamos a ver lo negativo. Dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿No había qué con frecuencia? Ahora, estamos hablando de un tiempo, el tiempo de Elí, el tiempo de Samuel, era una dispensación que lo podemos llamar, que estaban en el tiempo de la ley, en el tiempo del antiguo pacto, donde el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, solamente habitaba en los sacerdotes, profetas o reyes. Y aún habiendo sacerdote, como para que hubiera palabra y visión, escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque Elí y sus hijos se habían apartado del Señor. La palabra en unos capítulos más adelante habla acerca de Elí, que se empezó a hacer un hombre viejo y muy pesado, gordo. Y bueno, nada contra las personas que son pachoncitas y medio llenitas, ¿verdad? Pero la obesidad fuera de lo normal es pecado. A menos que sea por una enfermedad, lo entendemos, hay personas que sufren de tiroides y no me acuerdo cuál es la tiroides que hace que uno engorde, ¿verdad? Yo entiendo que hay mujeres con problemas de tiroides. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cuando una persona es glotona y no tiene control alimenticio. Elí se volvió un gordo y también ciego. Pero esto solamente era una representación física de lo que acontecía en lo espiritual. Él se volvió una persona obesa espiritualmente, ciega espiritualmente. La palabra de Dios escaseaba. Era poca la palabra que de Dios escuchaba. Eran pocas las visiones que se tenían en aquella época. ¿Por qué? Porque habían dejado al Señor. Pero vemos a un joven que dice ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué es ministrar? Es servir, es adorar, es estar en su presencia. La palabra que dice allí, que hay una orden, ahorita se me olvidó el libro, dice, pero que David dio órdenes para que los sacerdotes fueran a ministrar delante del Señor todos los días por la mañana y por la tarde, con cánticos de alabanza y de júbilo. Esa palabra ministrar en el original hebreo significa ponerse de pie con las manos levantadas delante de Dios. Ministrar significa adorar, significa servir, significa dar el culto. Amén. Por eso les hemos estado hablando, y el día de hoy hablamos acerca de llegar puntuales para orar, porque nuestra administración debe de ser con excelencia. Estamos adorando a un Dios que merece puntualidad, que merece excelencia, que merece nuestro temor. Amén. El joven Samuel dice ministraba a Jehová en presencia de Elí. El Señor se encontrará solo con aquellos que estén buscando ministrarle. La mayoría de las personas vienen al culto para ser ministrados, y no está mal del todo el buscar ser ministrados, pero si tú estás buscando ministrarle como primer lugar, el resultado es que Dios te va a ministrar, porque Dios es un Padre bueno. ¿Me explico? Siempre habrá la consecuencia, que es que saldremos ministrados, pero el propósito no venimos, escúchame, no debe ser por lo menos que Dios nos ministre.
Por muy cargado, por muy difícil que sea la cosa, el propósito por el cual tú y yo venimos aquí. Y no quiero hablar nada más de las reuniones de domingo. El propósito por el cual tú te debes acercar al Señor cada vez que te acerques es para ministrarle, porque Él es digno. Por eso la mayoría de nuestras canciones que cantamos aquí se tratan de Él y no de mí. Hay una que otra canción que cantamos como ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado?, que es una canción de gratitud. Pero la mayoría de las canciones que tratamos de cantar o que buscamos cantar es: tú estás en el trono, tú eres digno, tú eres glorioso, te adoraremos porque por tu misericordia. O sea, los atributos de Dios, su soberanía, su majestad, su dignidad. Dios se va a encontrar a aquellos que en realidad están buscando ministrarle. Porque dime, ¿qué tendría de diferencia la iglesia cristiana a las sectas del mundo donde la gente va a buscar su solución? ¿Qué diferencia tendría un pastor de un chamán a la cual las personas van para que les haga una limpia o le resuelva un mal de ojo? Muchas personas vienen: óreme, es que estoy bien mal, es que estoy enferma, es que estoy con un problema económico, es que mi hijo, tengo una hija drogadicta, tengo un hijo que así es, me golpea, tengo un esposo que es un rufián. Y siempre la gente viene por causa de sí misma. Ahora, quiero decirte, a Dios le importan tus problemas. Dios quiere resolver eso, pero Dios se va a acercar a aquellos que están buscando ministrar a Él por lo que Él es, no por lo que Él puede dar. Dios no está queriendo encontrarse con una iglesia de personas que solamente quieren ver qué es lo que tienen en las manos para dar, sino que están buscando contemplar su rostro y ver su hermosura. Y quiero decirte, cuando conseguimos contemplar su rostro y ver su hermosura, los problemas desaparecen, porque vemos su majestad. Ese pasaje de Pablo y Silas en Hechos, cuando fueron encarcelados en la región de Éfeso, si mal no recuerdo, les pusieron las manos en el cepo, con grillos, y en el cepo estaban sin poder. ¿Alguien ha estado con las manos y los pies así durante toda la noche, apresados? El dolor de la espalda, el dolor de los pulsos, de las piernas. Y dice que comenzaron a entonar cánticos de adoración al Señor. ¿Qué hubiéramos estado nosotros haciendo? Híjole, tengo que hablar a Pepe y a Charito, su hija trabaja en derechos humanos, pero de aquí me sacan mañana. ¿Cuántos estaríamos? Yo te reprendo, diablo, esto no tiene parte en mi vida. No estoy dispuesto a esto. Soy un hijo del rey. Esos hombres no estaban hablando eso, estaban cantándole al rey y adorando al Señor. Y como consecuencia hubo un temblor que rompió las cadenas y abrió las puertas de las cárceles. Y para acabarla, si hubiera pasado un terremoto y se hubieran abierto las puertas de la cárcel, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo? Córrele, fúgate para aprovechar. No, ellos se quedan allí. El carcelero se quiere matar porque era sí o sí que lo iban a matar porque todos se habían escapado. Y Pablo le dice: hey, no te mates, todos estamos aquí. De hecho, te voy a dar una palabra: Jesús es el Cristo. Y los llevó a su casa, les limpió las heridas, les predicó del evangelio, los bautizaron. Y luego los de la cárcel mandaron a decir: dile que, porque vieron el milagro, ¿no? Diles que ya no tenemos ningún cargo contra ellos, que se pueden ir. No, dice Pablo, aquí vienen y me sacan, porque ellos me metieron, ahora ellos me sacan, porque nos trataron mal. Pero ellos ministraban al Señor. No estaban absortos con sus problemas. ¿Sabes cuál es el problema? Que ponemos los ojos en el problema en lugar de en el rostro de Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Que no pasamos tiempo para oírle, no pasamos tiempo para verle. Y estamos enfocados en los problemas, en las enfermedades, en las dificultades financieras, en las dificultades familiares. Y no pasamos tiempo en su presencia. El problema es que la iglesia no ora. Y cuando ora, solamente ora para pedir. Y por eso debemos entender que en Cristo Jesús, en Jesús el Cristo, ¿el problema qué? Ya no es problema, porque Cristo solucionó el verdadero problema, y era que estábamos separados de Dios. Ahora ya no hay problema, porque ya fuimos hechos
coherederos, hijos de Dios, y ahora podemos pararnos para ministrarle a Él, ministrar a Jehová, ministrar al Señor. Tú eres digno, Señor, y no importan estos problemas, ya no son problemas, Señor. Yo te bendigo, yo sé que tú vas a dar la solución. Sé que tú vas a dar la respuesta, y si no la das, la respuesta ya la diste en la cruz y en la resurrección. Señor, te bendigo, te exalto, te exalto, te exalto, te exalto, te exalto, te exalto. Y le voy a decir 50,000 millones de veces: te exalto. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y dice el versículo 7 al 9: y Samuel no había conocido aún a Jehová. Fíjate, le ministraba sin haber tenido todavía una visión o una revelación, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Samuel se dormía cerca del arca del pacto. Samuel se dormía ahí entre las cortinas del tabernáculo. Y dice la palabra que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y Samuel todavía era muy joven, no había escuchado aún, todavía no conocía a Jehová el Señor, no había recibido ni una sola palabra hasta ese momento, y estaba acostado cuando escucha: Samuel. Escuchó la voz: Samuel. Y se paró rápido y fue donde estaba Elí, que ya era muy viejo y ciego. Dime, ¿qué necesitas? Porque con certeza era el que cuidaba de Elí. Sus hijos no cuidaban de Elí, quien cuidaba era Samuel. Y Samuel: te llamé yo. Y Elí no se daba cuenta de qué estaba sucediendo todavía. Samuel se vuelve a acostar y después de un rato escucha: Samuel. Se levanta de nuevo y va donde está Elí. Elí, ¿para qué me llamaste? ¿Qué necesitas? Samuel: yo no te llamé, vuélvete a acostar, descansa, hijo, es muy tarde, caramba. Se va a acostar Samuel. Y la tercera vez se levanta, escucha la voz: Samuel, y va de nuevo: ¿para qué me llamaste? Y Elí por fin entiende: Dios lo está llamando, Dios está manifestando a este joven. Mira, Samuel, vuélvete a acostar, y si vuelves a escuchar la voz, dile: habla, que tu siervo oye. ¿Cuántos quieren decirle eso a Dios en algún momento? Habla, que tu siervo oye. Señor, háblame porque te estoy escuchando y te voy a obedecer. Oír significa obedecer. Háblame porque lo que me digas lo voy a hacer, Señor. Habla, que tu siervo oye. Pero Samuel fue dirigido en este momento. Necesitamos de los ministros actuales que enseñen a las nuevas generaciones a responder al llamado. Necesitamos de los ministros actuales que enseñen a las nuevas generaciones a responder al llamado de Dios. En Isaías 50, versículo, vamos a leer en Isaías 50, versículo 2, 4, 7, 10 y 11. Vemos estos versículos. Dice: ¿por qué cuando vine no hallé a nadie? Isaías 50, versículo 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. Esta palabra de Dios es una queja. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Sabes que muchas de las oportunidades de escuchar la voz de Dios te las has perdido porque no estabas ahí? Yo me imagino eso a manera de ilustración y ilustración cómica, ¿ok? Voy a citar un nombre que tal vez no sea normal aquí. Voy a hablar del hermano Quasimodo. El hermano Quasimodo de Puerta del Cielo Church, en León, Guanajuato, ¿ok? Y de repente el Señor le dice al Espíritu Santo: ¿sabes qué? Baja allá a la iglesia Puerta del Cielo porque quiero decirle al hermano Quasimodo que yo lo voy a usar para ganar el Congo. Y que tiene que prepararse aprendiendo los idiomas nativos del Congo, porque en 3 años lo voy a enviar al Congo. Y de repente llega el Espíritu Santo a los turnos de la mañana
Y nada más está papá Juan, Arturo, Emanuel, el hermano Adolfo, el hermano Memo y el pastor, que son los únicos que vienen. Bueno, y los dos hijos de Emanuel que vienen a la oración. Son los únicos que vienen a la oración en las mañanas, de hombres. ¿Y Quasimodo dónde está? No vino. Pero el problema es que no es que no vino, es que nunca viene. Bueno, lo voy a encontrar en el cuarto de oración. No, pero Quasimodo ni siquiera está orando en su casa. A Quasimodo lo venció Sabanás. Y ha sido vencido por Sabanás los últimos 5 años. No ora, no busca el rostro de Dios. Y el Espíritu Santo tiene que regresar. Señor, esta palabra se perdió en la vida de Quasimodo, y el Señor busca a otro que tome su lugar. Y Dios denuncia esto en Isaías 50, versículo 2. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? O sea, dejé de ser fuerte y poderoso. ¿No hay en mí poder para librar? O sea, hermanos, ¿qué tipo de Dios estamos adorando? Que no lo estamos buscando porque parece que no tiene poder. Porque si tuviera el poder, si creyéramos que tiene el poder que tiene, lo estaríamos buscando. ¿No es así? Si realmente creyéramos que Él es el Dios que abre el mar rojo con su poder, lo estaríamos buscando. Si realmente creyéramos que es el Dios que le llama a Lázaro a salir de la tumba muerto y que resucite, le estaríamos buscando. Si creyéramos que es el Dios que multiplica los panes y los peces para alimentar multitudes, le estaríamos buscando. Pero parece que no creemos que Dios sea así. Y Dios lo denuncia. ¿Acaso se ha cortado mi brazo? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? Pero aquí habla, y quiero que sepas que estas palabras son palabras proféticas acerca de Jesús el Cristo. Esas palabras, Cristo, son proféticas de lo que Él decía. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y aquí está la clave de la unción de Cristo. Porque recuérdate que Él se despojó de su gloria y Él solamente operó debajo del poder del Espíritu Santo. Amén. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Y sabemos por los propios evangelios que Jesús no había un día que no pasara tiempo en oración, escuchando la voz del Padre. No había un día que Él no orara. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. ¿Cuántos están despertando en la mañana para buscar al Señor? Si yo en este momento pidiera que levantara la mano toda la gente que se levanta temprano para orar, sería muy triste ver la cantidad de personas las pocas personas que lo hacen. Pero esa es la realidad de la iglesia el día de hoy. Una iglesia que no busca el rostro de Dios. Una iglesia que apenas si vienen los domingos y esos salteados, uno sí, uno no. Yo creo que algunos tienen hasta su agenda. Domingo 3 voy, domingo 10 no voy, domingo 17 voy, domingo 24 no voy. Digo, para no aburrir al pastor con las mismas caras. Gente que se conforma, gente mediocre, con una vida espiritual mediocre. ¿Es fuerte la palabra? Necesitamos que alguien nos acuda, ¿no creen? Para despertar de la mediocridad. Medio oro, medio busco, medio voy, medio le echo ganas, medio estoy involucrado, todo a medias. Eso es mediocre, a medias, todo a medias. Ten cuidado. Ten cuidado porque dice la palabra del Señor que
que la palabra que le dio a Samuel fue una palabra de juicio para Ofni y Fines. Y Dios le dijo a Samuel: esto va a ser la señal, en un solo día los dos van a morir. Y cuando llegó la noticia de la muerte de estos dos hijos de Eli, una de las mujeres embarazada dio a luz y murió en el alumbramiento. Y le puso por nombre al niño que nacía Icabod, la gloria se fue. ¿Y sabes qué es? Ella lo dijo por causa del arca que había sido quitada, había sido robada por los filisteos. Icabod, la gloria se fue. Pero en realidad es profético negativamente de que la gloria en realidad se había ido hacía mucho tiempo de Israel. La palabra escaseaba, no había visión, la gloria no estaba. Yo veo a muchas personas que la gloria de Dios no está en sus vidas. No está la gloria, no está el resplandor, no está la alegría. ¿Sabías que una de las cosas, una de las características de un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo es el óleo de alegría? El aceite que hace resplandecer el rostro. Dice Salmo 104 verso 15: el aceite que hace resplandecer el rostro, el pan que sustenta la vida y el vino que alegra el corazón del hombre. Una persona llena de Dios, lo dice el Salmo 104 verso 15, está llena del aceite de la presencia de Dios. Ese es el Espíritu Santo, el aceite que hace resplandecer el rostro. Cuando tú te la pasas buscando el rostro de Dios, cuando tú te la pasas en oración, cuando estás leyendo tu palabra, buscando su presencia, buscando oír su voz, buscando ver su gloria, algo sucede que tu rostro resplandece. Algo sucede que tu rostro cambia, tu mirada cambia, la gente nota algo en ti. El pan que sustenta la vida del hombre, habla de la palabra, revelación en tu vida. Siempre hay una palabra de revelación. Cuando lees la escritura la entiendes, la comprendes y Dios está revelando algo nuevo, fresco cada día. Hoy estaba leyendo el devocional y fue impresionante porque hoy tocó en el devocional 4 hojas de puras genealogías. Y me dieron ganas, cuando estaba leyendo el primer tercio, dije, me lo voy a saltar todo, que al cabo no es la lectura anual, es nada más el devocional, me lo voy a saltar. Y Dios me dijo, léelo todo. Dije, pues bueno, lo voy a leer. Y luego me dio la curiosidad, ¿qué será lo que los coreanos van a decir de este pasaje? Y no, hombre, que voy descubriendo la revelación. Léanla, no se los digo, para que vayan al devocional. Pero hay una revelación impresionante acerca de la tribu de Simeón ahí. El pan que sustenta la vida del hombre, revelación. La palabra de Dios revelada a ti, no por el pastor, no por la predicación del domingo, algo que Dios te habla a ti y solo para ti. Y ya no tienes que llegar, pastor, ¿me puede resolver una duda? No, porque tú tienes el pan. Y el vino que alegra el corazón del hombre, eso habla de la alegría del Espíritu Santo, el gozo de la salvación, la llenura del Espíritu Santo, donde hay gozo que transborda, que desborda, gozo inefable. ¿Por qué? Porque de su plenitud estás bebiendo y gracia sobre gracia. Aceite, pan y vino de la presencia. Sí estoy bien en el Salmo 104:15, ¿verdad? Alguien búsquelo para que no lo esté diciendo mal. Si no, ahorita ahí en la pantalla va a aparecer el texto correcto. Y luego sigue diciendo el Señor Jesús en Isaías 55: Jehová el Señor me abrió el oído. Jehová el Señor, ¿qué? Me abrió el oído. Yo quiero que tú me abras mi oído, Señor. Abre nuestros oídos. Diga conmigo, Señor, abre mi oído. Pero también diga conmigo, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Sabes quién fue un hombre que escuchó la voz de Dios pero fue rebelde? Jonás. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, ve a Nínive. Escuchó la voz, ¿verdad que sí? La oyó clarito. Ok, se fue para Tarsis, al otro lado. Por eso dice, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. ¿Qué significa ni me volví atrás? Ni me eché para atrás, ni me rajé, como decimos acá. Di mi cuerpo a los heridores. Esto está hablando del sacrificio de Jesús. Lo hirieron y él no se acobardó. Él escuchó que Dios le dijo, ve a la cruz, y él fue.
Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, a los que me jaloneaban la barba. ¿Sabías que a Jesús le tironearon la barba? No escondí mi rostro de injurias. ¿Te acuerdas cuando en el Sanedrín, ahí entre los fariseos y los sumos sacerdotes, le empezaron a decir de injurias? Y dice, y disputos, escupitajos. Él no se escondió para que no le escupieran, Él permitió que le escupieran el rostro. ¿Cuántos están dispuestos a que todo esto suceda cuando tú tengas que predicar el Evangelio de Jesús el Cristo? A un ser herido, a un ser lastimado o escupido. ¿Cuántos están dispuestos? Si no escuchas la voz de Dios, para nada lo vas a poder lograr. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. Está hablando irónicamente, ¿ok? Lo voy a leer de nuevo, el versículo 11. Y es irónico lo que Dios está diciendo. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. ¿De qué está hablando esto? Lo voy a explicar. Encendéis fuego y ¿qué más? Y os rodeáis de teas. Hacen fuegos y se rodean de teas. Son todos los conceptos y consejos del mundo para salir de los problemas. Encender un fuego. Tengo ese problema económico, ya sé. Entonces voy a ir al banco, voy a renegociar la deuda, hipotecar la casa, voy a sacar un préstamo, entonces voy a pagar con un poco de menos de interés, ya me saco de ese peso de los juros, de los intereses y fuego que tú encendiste. O rodeáis de teas, a ver qué opina cada persona de mi problema, a ver qué dice Juanita, qué dice Sultanita, qué dice mi suegra, qué dice mi papá, a ver en lo que dicen, a ver quién me ayuda. He aquí que todos os encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis, de mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Te va a ir mal. Porque Dios no quiere que andes produciendo tu propio fuego y rodeándote de teas. Dios quiere que tú abras el oído para que escuches su voz y andes a la luz de Cristo, a la luz del Señor, bajo la dirección del Señor. Muchas iglesias hoy encienden un fuego doctrinal, sus teas denominacionales. Yo quiero andar a la luz de Jesús el Cristo. Yo quiero andar a la luz de Jesús el Cristo, quien es Rey, sacerdote y profeta, y quien me lleva a una vida de victoria. Última porción que vamos a leer, Marcos 3. Versículo 13 al 15. Cuando lo tengan, digan amén. Dice la palabra: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Qué es lo primero? Estar con él. ¿Qué es lo segundo? Predicar. Lo primero es pasar tiempos en su presencia. Pasar tiempos en su presencia para escuchar su voz, para obedecer su voz. Y lo segundo es, después de haber estado en su presencia, ir y compartir de aquel que amamos, Cristo Jesús.
Ponte de pie un momento, por favor. Tú eres el